En los comienzos de esta era, 4 grandes imperios se extienden desde el Atlántico hasta el Pacífico, favoreciendo el contacto económico y cultural entre ambos extremos del mundo. Por las rutas comerciales viajan mercancías, técnicas y usos, pero también ideas, mitos y religiones. Desde el siglo III, estos grandes imperios se ven amenazados por las crisis internas y las invasiones. China se divide en 3 estados independientes, desapareciendo el reinado de los Han. En Persia, el imperio sasánida se extiende hacia la India y sobrevive a los ataques provenientes de Roma y de los pueblos del norte. En la India, el imperio Kushan es sustituido por el Gupta, que poco después es destruido por los hunos blancos. En Roma, las amenazas externas se suman a un largo periodo de inestabilidad política, económica y religiosa que lleva a Diocleciano a dividir el imperio en 2 partes, gobernadas por 4 emperadores. Ya en el siglo IV, Constantino emprende grandes reformas para lograr la estabilidad y continuidad del Imperio Romano. Una de ellas es trasladar la capital a un lugar prácticamente inexpugnable entre Europa y Asia. La ciudad de Constantinopla se funda sobre la antigua Bizancio, colonia griega, situada en el estrecho del Bósforo, un punto de encuentro de Europa con Asia, es un lugar estratégico entre Oriente y Occidente, y cuando Constantino lleva allí la sede imperial es por necesidad esencialmente estratégica, porque en Roma queda lejos de los frentes de operaciones militares a que obliga la presión de los bárbaros germánicos próximos al río Danubio en Europa central y los persas próximos al río Éufrates ya en territorio asiático. El Imperio Romano se extendía por toda el área mediterránea, pero su parte oriental era más rica, culta y poblada por ser heredera de las culturas antiguas de Egipto, Creta, Grecia, Anatolia y Oriente Medio. Constantinopla podía dominar el comercio entre el mar Egeo y el mar Negro, como había hecho Troya en la antigüedad, y estaba más próxima a los productos de Oriente que llegaban por la ruta de la seda. Gracias al apoyo imperial, el control administrativo y comercial la convirtió en poco tiempo en la ciudad más importante del imperio. Al igual que otros imperios, en el siglo V el Imperio Romano sufre la presión fronteriza, que aumenta mientras se acentúa su descomposición interna. Los bárbaros no llegaron de la noche a la mañana ni tampoco eran unos extraterrestres. Llevaban ya muchas generaciones en las que la aproximación en los límites del imperio, a todo lo largo, desde oriente a occidente y de norte a sur, pues había pueblos que se acercaban, que Roma también los necesitaba y que de alguna manera pasan a formar parte de su órbita y que efectivamente en unos casos con más fuerza que en otros, sobre todo en el caso occidental, pues llegan prácticamente a sustituir las estructuras de poder precedentes. La división del Imperio Romano y el traslado de su capital a la Nueva Roma asegurará la pervivencia imperial 1000 años más tarde de la mal llamada caída del Imperio Romano, en la que solo perdió sus provincias occidentales. El Imperio Romano de Oriente incorporó a la civilización romana elementos griegos y de otros muchos pueblos. En Bizancio se dio la síntesis de todos estos elementos con el cristianismo, y su cultura se transmitió a través de los libros, del arte y de un nuevo modelo imperial. Su influencia desbordó sus fronteras y continuó en otros países y culturas, llegando hasta nosotros. En el siglo III, el mundo antiguo vive una profunda crisis. En las últimas épocas han caído los valores culturales y sociales y el materialismo impera.
Desde la fundación de Constantinopla, el año 330 después de Cristo, convivían todavía muchas religiones en el Imperio Romano, y no solo la religión de los antiguos, que también había cambiado. Pero repito, había muchas más, místicas, tradicionales, otras con influencias egipcias y la religión cristiana. El cristianismo se hacía cada vez más fuerte, eso es cierto, pero también es cierto que las religiones antiguas se desmoronaban poco a poco con el tiempo. Ante este desmoronamiento se desarrollan multitud de creencias y respuestas morales y filosóficas. El epicureísmo, el estoicismo, el neoplatonismo por un lado, por otro las religiones de Oriente, maniqueísmo, zoroastrismo, mitraísmo. De Egipto se incorporan el gnosticismo y el culto a Isis con el niño Horus y Osiris, el dios que muere y resucita. De Grecia llegan el orfismo y las religiones de los misterios, como la de Eleusis, el culto a Dionisos, un dios que muere, desciende a los infiernos y resucita. Y además está Delfos, montaña sagrada de peregrinación, pilar del edificio mitológico antiguo. Y por último, aunque minoritarios, algunos grupos salvacionistas como los esenios o los terapeutas. Uno más en este mosaico de creencias, el cristianismo, se extiende rápidamente por su carácter apostólico, por transmitir una nueva esperanza a los humildes y desheredados, por sus valores de perdón y mayor humanidad. A principios del siglo IV, el emperador Constantino, ante la descomposición del viejo mundo, busca una nueva cohesión social que sostenga la continuidad del imperio. Primero, en el 313, promulga el Edicto de Milán, reconociendo la libertad de culto. Después, convoca a los cristianos al Concilio de Nicea, en el que se oficializará un cristianismo con un credo, una selección de evangelios y escritos, una teología y una jerarquía a imagen de la estructura administrativa romana. Esta nueva religión oficial de corte imperial es la síntesis de antiguos cultos con profundas y diversas raíces en el lejano pasado, del que toma los elementos de mayor aceptación. Posee una gran capacidad de adaptación, absorbiendo los mitos, cultos y tradiciones de los lugares a los que llega. Con la difusión del cristianismo en el siglo IV, tras convertirse en la religión del Estado con el gobierno de Constantino, las tradiciones paganas de ningún modo desaparecieron de la ciencia y la educación. Y por otra parte, los educadores de los hijos de Constantino el Grande, el emperador que introdujo el cristianismo, eran filósofos e historiadores paganos. Parte de la cultura clásica de los gimnasios y el culto por la belleza corporal, el teatro clásico y la poesía va siendo sustituida por la nueva cultura de los textos sagrados. Paralelamente, en el desierto egipcio, pequeñas agrupaciones de eremitas se van desarrollando y ya en el siglo IV forman comunidades estructuradas y con reglas. Este será el germen de las órdenes monásticas, que con fuerte desarrollo prosperarán en Occidente y en Oriente. En los siglos venideros serán una de las columnas de las estructuras sociales. Por otra parte, la llegada del cristianismo a las clases cultas, donde el saber clásico estaba muy extendido, hace necesario reforzar la teología y filosofía cristianas. Esta tarea fue llevada a cabo por los padres de la Iglesia, que se sirven de las argumentaciones de la filosofía helénica y del neoplatonismo alejandrino.